Bueno, pues ya vimos la definición de variable aleatoria discreta. Vamos a ver ahora lo que se conoce como función de densidad de probabilidad discreta. Y para hablar de este concepto tenemos que hablar de lo que se conoce como distribución de probabilidad discreta. Esto de distribución de probabilidad básicamente en el caso de discreto es una lista de todos los valores posibles que toma la variable aleatoria junto con su correspondiente valor de probabilidad. ¿Ok? Entonces, para explicar esto, lo que voy a hacer es que me voy a regresar al ejemplo 1 que vimos de variables aleatorias. Recuerden que en este ejemplo, pues teníamos que en nuestro experimento era lanzar una moneda dos veces. Al lanzar la moneda, pues puede caer cruz cara, o puede caer cruz cruz, o puede caer cara cruz, o puede caer cara cara. Y vimos que para este experimento definimos esta variable aleatoria x, que es el número de veces que cae cara. ¿Ok? Entonces vimos que si esta es nuestra variable aleatoria, entonces el valor que puede tomar para este resultado del experimento en el cual cae primero cruz y luego cae cara es 1, porque justamente solamente ocurre una cara. Para este otro experimento es 0, no está ocurriendo ninguna cara en el experimento. Para este otro es 1 y para este otro el valor de la variable aleatoria es 2, porque están ocurriendo dos caras en el experimento, en el resultado del experimento. Entonces, para construir la distribución de probabilidad de esta variable, lo que podemos hacer, lo que hacemos básicamente es lo siguiente. Vamos a colocar aquí como una tabla. Voy a poner aquí el valor de la variable x, ¿sí? Y vamos a poner esta tabla de esta manera, ¿ok? Y voy a mover un poquito más esto para que puedan ver mejor la tabla, ¿ok? Yo creo que ahí está bien. Un poquitito más. Y si se fijan, los valores aleatorios, los valores que puede tomar esta variable discreta, esta variable aleatoria, son justamente 0, 1 o 2. Entonces eso lo voy a poner aquí, 0, 1 y 2 son los valores que puede tomar esta variable aleatoria para este experimento. Esta línea quedó medio... Vamos a tratar de hacerlo un poco mejor esta línea. Y lo que voy a poner aquí abajo va a ser la probabilidad de que esta variable x tome un valor a, cierto valor a. Este valor que va a tomar pues es el que estamos describiendo acá arriba. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a calcular la probabilidad de que x tome el valor 0. ¿Sí? ¿Cuál será la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome el valor 0? Para hacer esto lo que hacemos básicamente es que vamos a aplicar la fórmula que ya conocemos de que el número de formas en las que ocurre este valor, número de formas en las que, vamos a mover esto un poquito más, en las que x toma el valor 0, ¿ok? Sobre el total de valores posibles. Perdón, el total de resultados posibles del experimento. Entonces, número de resultados del experimento. Del experimento. Entonces, si se fijan, nuestra variable aleatoria S tiene, para que tome el valor 0, solamente puede ocurrir cuando en los resultados de nuestro experimento ocurre cruz cruz. No hay otra forma en la cual ocurra este experimento. Perdón, en la que la variable aleatoria toma el valor 0. Eso quiere decir que solamente hay una forma en la cual puede ocurrir que la variable aleatoria tome el valor 0 del resultado de nuestros experimentos. Y el total de experimentos que tenemos, el total de resultados posibles es 4. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de esta variable va a ser 1 entre 4. ¿Ok? Un resultado similar podemos hacerlo para calcular los valores de la otra variable aleatoria. Déjenme borrar esto de aquí. Esto era de del video anterior. Entonces, bueno, aquí ya calculamos que el valor de que x toma el valor de 0, la variable aleatoria toma el valor de 0, es un cuarto, entonces eso lo voy a poner aquí.
¿ok? Y ahora vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a 1, que es otro de los valores posibles que puede tomar esta variable aleatoria. Entonces, otra vez tenemos que usar esta fórmula de aquí. Vamos a ver de cuántas formas puede ser que x tome el valor de 1. Entonces, si se fijan nuevamente aquí en estos valores que pusimos, y para que ocurra el valor 1, para que la variable aleatoria tome el valor 1, tiene que ocurrir este resultado en el que cae primero cruz y luego cara, o primero cae cara y luego cae cruz. Estas son las dos formas en las cuales la variable aleatoria toma este valor de 1. Eso quiere decir que de nuestros resultados, del resultado posible de nuestro experimento, hay solamente dos formas en la cual la variable aleatoria puede tomar el valor de 1, que son estos de aquí que les acabo de describir. Eso quiere decir que en nuestro cálculo de la probabilidad, pues lo que vamos a tener aquí es que la probabilidad de que x sea igual a 1 es 2 entre 4, es decir, simplificando, un medio. Entonces aquí esto va a ser igual a un medio. Y finalmente pues podemos preguntarnos por la probabilidad de que x tome el valor de 2. Esto otra vez, si se fijan en los resultados posibles, solamente hay un resultado de nuestro experimento que nos va a hacer que la variable tome el valor de 2, que es este de aquí. El cuando cae cara a cara, pues justamente es cuando la variable aleatoria toma el valor de 2. Entonces, eso quiere decir que aquí en nuestro cálculo, pues tendríamos que hay solamente una forma en la que ocurra en la que la variable aleatoria x tome el valor de 2 sobre el total de resultados que tenemos, que es 4, pues esto va a ser igual a un cuarto. Entonces, aquí, si se fijan, esto nos dice que la variable aleatoria que estamos definiendo aquí está tomando el valor de un cuarto cuando la variable aleatoria es igual a 2, su probabilidad de que ocurra ese valor es un cuarto. Cuando es 1 es un medio y cuando es 0 es un cuarto, ¿ok? Y esto de aquí, todo esto que hicimos en este dibujito, toda esta tablita, déjenme borro lo que quedaron unos restos de la clase anterior, déjenme borro todo esto. Toda esta tablita que tenemos aquí, esta tablita es la distribución de probabilidad discreta. Distribución de probabilidad discreta. Como pueden ver, es simplemente listar los valores de x, los valores que puede tomar, y calcular las respectivas probabilidades siguiendo esta fórmula. Usualmente lo que nos gusta más para trabajar en estas cuestiones de probabilidad, de qué probabilidad se está tomando la variable aleatoria, es que más bien nos gusta que haya una fórmula un poco más compacta que nos diga esto mismo que tiene la tabla, pero a través de una fórmula que sea un poco más reducida. Y es ahí donde entra esto otro que vamos a hacer ahorita, que es la función de probabilidad. Entonces aquí voy a poner la función de probabilidad. Función de probabilidad. ¿Ok? Entonces, esta función de probabilidad básicamente es una función que va a describir estos valores que ya teníamos de la distribución. Entonces, si se fijan, podemos decir que esta es una función f de x, es una función f de x, pues va a describir, bueno, vamos a ponerlo con otra letra para que no se me confundan. La función f de a va a ser igual a la probabilidad de que x tome el valor de a, y vamos a describir a través de una fórmula general pues cuál es esa fórmula, cuál es esa probabilidad. Si se fijan, cuando x es igual a 0, nuestra probabilidad es un cuarto. Entonces vamos a describir esto aquí simplemente usando esta notación. Vamos a tener que esta probabilidad va a ser un cuarto o va a ser un medio. ¿Por qué un cuarto o un medio? Porque si se fijan son los valores posibles que puedo tener aquí. Las probabilidades que tengo para esta variable aleatoria solamente son o un cuarto o un medio, pero no hay otros valores posibles. Solo es lo que estoy poniendo aquí. Y si se fijan, un cuarto va a ocurrir solamente cuando la variable aleatoria tenga el valor de 0, cuando tome el valor de 0 o cuando tome el valor de 2. Eso es lo que voy a poner aquí. Entonces, ocurre un cuarto
cuando A es igual a 0, perdón, a 0 o es igual a 2. Y ocurre un medio, la probabilidad es un medio cuando el valor de la variable aleatoria es igual a 1. Entonces, es una simple función que está resumiendo lo que vimos en la tabla de distribución de probabilidad. Simplemente nos está diciendo cuáles son los valores de la probabilidad que tiene nuestra variable aleatoria. Este nombre de función de probabilidad es uno de los tantos nombres que se le da a esta función. Otro nombre que hay para la función de probabilidad es función de densidad de probabilidad o función de masa de probabilidad, función masa de probabilidad. Ambos nombres, a final de cuentas, se refieren a lo mismo, se refieren a una función en la que ustedes de manera compacta ya están describiendo lo que ustedes enumeraron en esta tabla en la distribución de probabilidad discreta. Y pues la función básicamente se define así como se los acabo de poner. Es la función, básicamente es la función que describe los valores que va a tomar, perdón, las probabilidades que tiene nuestra variable aleatoria cuando va tomando todos los posibles valores que están descritos en su rango. En este caso pues ya sabíamos que la variable aleatoria solamente puede tomar estos valores y para cada uno de ellos hay estas probabilidades. Y ya para finalizar este video es importante notar que estas funciones de densidad de probabilidad o funciones de probabilidad o función masa de probabilidad, cualquiera que sea el nombre que ustedes prefieran, debe de cumplir estas dos propiedades. Debe de cumplir que para cada valor de la función debe ser mayor o igual que 0 y la suma de estos valores debe de ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, esto es sobre los valores posibles que puede tomar nuestra variable aleatoria. Entonces, si se fijan, esto es algo que pueden ver fácilmente aquí en esta tabla. Si ustedes suman todos los valores de esta tabla, estos valores les va a dar 1 justamente. Un cuarto más un cuarto es un medio y más un medio es 1. Eso mismo lo podrían ver en esta misma función cuando ustedes barran todos los valores que puede tomar la función de probabilidad. Cuando es igual a 0 o 2 les va a dar un cuarto, suman esos numeritos y cuando es igual a 1 les va a dar un medio. La suma de todos esos pues les va a dar 1, que es exactamente lo que ustedes tenían aquí en esta tabla de distribución de probabilidad. Y si se fijan también pues ocurre que la función, todos los valores que tiene son positivos, tenemos un cuarto y un medio. Entonces son estas dos propiedades que deben de cumplir una función de densidad, una función de probabilidad discreta. Bueno, pues esto es nada más para que ustedes tengan un mejor entendimiento de qué es esta función de probabilidad y en los siguientes videos veremos otras propiedades que están relacionadas con esto que acabamos de ver.